Una palabra, a veces solo una palabra pronunciada en el momento justo por la persona adecuada, puede intentar detener el curso de la historia o al menos reclamar un ancla de certeza en un océano de dudas. La infalibilidad papal suena a absoluto, a divino, a incuestionable. Para algunos, un pilar de fe inamovible. Para otros, una reliquia de tiempos autoritarios, incomprensible, incluso arrogante. Pero, ¿qué es realmente? Que se esconde detrás de este dogma que la Iglesia Católica Romana se atrevió a definir con una precisión casi quirúrgica en medio del estruendo de un siglo que creía haber superado tales certezas. No es la voz de un hombre cualquiera la que se invoca, sino algo mucho más antiguo, más profundo. Imaginen el peso. El sucesor de Pedro, el obispo de Roma, en la soledad de su estudio o rodeado por el silencio expectante de sus cardenales. No se sienta meramente en un trono de oro terrenal, aunque la pompa pueda rodearle, sino que se le considera ocupando una cátedra invisible, la cátedra Petri, la silla del pescador. Y desde allí, en momentos contadísimos, extraordinarios, casi míticos por su rareza, se dispone a hablar. No como un teólogo privado exponiendo sus reflexiones, ni siquiera como el jefe de un pequeño estado soberano, sino como el pastor universal, el maestro de todos los cristianos. Su audiencia, no solo los presentes, ni siquiera solo los vivos, sino el mundo católico entero a través del tiempo. Su tema, el corazón mismo de la fe o la esencia inmutable de la moral. Su intención, no persuadir, no debatir, sino atar, definir de una vez por todas. Un acto de una solemnidad casi aterradora, donde se cree que el cielo mismo escucha y ratifica. Se dice que todo comenzó con una promesa junto a las aguas del mar de Galilea entre redes y barcas. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Palabras de Cristo grabadas en la memoria de sus seguidores. Palabras que resonarían a través de los siglos, susurradas en las catacumbas durante las persecuciones, proclamadas en los concilios, debatidas en las universidades. Confirma a tus hermanos, le dijo también en la víspera de su propia pasión. Una carga, una responsabilidad transmitida según la fe de millones, de un hombre a otro, en una cadena que se pretende ininterrumpida. Cada papa con sus propias virtudes y sus propios demonios, sintiendo la mirada de ese primer pescador sobre sus hombros cansados. ¿Puede un hombre ser infalible? La pregunta es casi una burla. No, el hombre peca, duda, se equivoca estrepitosamente. La historia de los papas es también una historia de fragilidad humana, de ambición, de error. Pero el carisma, insisten los teólogos, no es del hombre, no es una cualidad personal. Es del oficio, una gracia prometida, un don divino para proteger a la Iglesia entera del error fatal en su enseñanza fundamental. Avancemos rápido a Roma 1870. Un año de fuego y agitación. Italia se unifica bajo una nueva corona, los ejércitos de Garibaldi a las puertas de la ciudad eterna. El poder temporal del Papa, que había durado 1000 años, se desmorona como polvo entre sus dedos. Dentro de los muros vaticanos, en el Concilio Vaticano I, otra batalla, más silenciosa pero no menos feroz, se libra. El ultramontanismo, esa visión de un papado fuerte, centralizado, la roca inconmovible en un mundo enloquecido por nuevas ideologías, contra las voces del galicanismo y otras corrientes que temen un absolutismo espiritual, una tiranía de la conciencia. Pío IX, un papa de reinado inusualmente largo, un hombre que había comenzado como un liberal y se había endurecido por las revoluciones y las traiciones, busca un bastión, una afirmación de autoridad que trascienda las bayonetas y los parlamentos, y lo encuentra en la definición solemne de su propia infalibilidad. El documento se llama Pastora Eternus, el pastor eterno. Es una obra de precisión legalista, casi fría en su formulación, como si quisiera despojar al acto de cualquier emoción superflua. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, y aquí la clave ex cátedra, desde la cátedra, no es cualquier palabra, no es una entrevista en un avión ni una homilía matutina. Deben cumplirse 4 condiciones, como 4 cerraduras antiguas y complejas que deben abrirse simultáneamente con la misma llave. Primero, el Papa debe actuar en su calidad oficial de pastor y maestro de todos los cristianos, no como un individuo. Segundo, debe usar su suprema autoridad apostólica, dejando claro que pretende definir una doctrina de manera definitiva. Tercero, el contenido de la definición debe ser una doctrina sobre fe o moral, no política, no ciencia, no economía, salvo que toquen directamente el dogma o la ley divina. Y cuarto, la doctrina debe ser propuesta como algo que debe ser sostenido por toda la Iglesia, como vinculante para la conciencia de cada fiel.
Solo entonces, y esto es crucial, no por el consentimiento de la Iglesia, sino por sí mismas, sus definiciones son irreformables. Irreformables, una palabra que parece detener el tiempo, que se planta desafiante ante el flujo constante del cambio, pero la infalibilidad no es, y esto hay que repetirlo hasta la saciedad, la impecabilidad. Los papas han sido santos canonizados y han sido hombres cuyas vidas privadas escandalizarían al más laxo de los mortales. La historia no se sonroja al contarlo. No es inspiración divina directa, como si Dios dictara palabra por palabra al oído del pontífice, como se cree de los profetas bíblicos. El Papa debe estudiar, consultar, rezar. No es una bola de cristal para predecir el futuro, ni un compendio de sabiduría universal sobre todos los temas. La infalibilidad, tal como la define la Iglesia, es una red de seguridad extremadamente específica para cuestiones fundamentales de la fe. Un faro potente, sí, pero que solo se enciende en la más densa de las nieblas, no un sol que ilumina cada rincón oscuro de la existencia humana. Y cuán raramente se ha encendido ese faro de manera formal, al menos según el consenso de los teólogos. Desde la definición de 1870, apenas 2 ocasiones son citadas sin discusión como ejercicios de este carisma extraordinario. Curiosamente, la primera, la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María, fue realizada por el mismo Pío IX en 1854, 16 años antes de que el Concilio Vaticano I definiera formalmente la infalibilidad papal, como si la historia misma se adelantara, presagiando la necesidad de tal claridad. Y luego, casi un siglo después, en 1950, en un mundo que aún lamía las heridas de la guerra más destructiva de la historia, Pío XII, una figura austera y enigmática, proclama el dogma de la Asunción de María al cielo en cuerpo y alma. 2 misterios marianos centrados en la figura de la Madre de Cristo. Para algunos, una prueba conmovedora de la guía divina a través de las tormentas de la historia. Para otros, una desconexión casi dolorosa con las urgencias materiales y sociales del mundo. Pero en ambos casos, la maquinaria de la infalibilidad se puso en marcha con una deliberación, una consulta, un estudio de la tradición que paralizaría a cualquier líder secular moderno acostumbrado a la inmediatez. Luego vino otro concilio, el Vaticano II, en la década de 1960. Un tiempo de aquiornamiento, de puesta al día. Un aire fresco barrió los antiguos corredores del Vaticano, abriendo ventanas que habían estado cerradas durante mucho tiempo. Se olvidaría la infalibilidad, se la relegaría a un rincón polvoriento de la historia de los dogmas. No. Se reafirmó, pero se la colocó con sumo cuidado en un contexto eclesiológico más amplio, más rico. La infalibilidad del Papa, sí, pero como parte intrínseca de la infalibilidad de la Iglesia entera, a la que Cristo prometió su asistencia hasta el fin de los tiempos. El Papa no como un monarca espiritual aislado, sino como la cabeza visible del colegio de obispos, con quienes comparte la solicitud por todas las iglesias. Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia, lo dice con una elocuencia matizada. El Divino Redentor quiso que su Iglesia gozara de este don de la infalibilidad al definir la doctrina de fe y costumbres. El Papa es el instrumento, el garante en esos momentos cruciales, confirmando a sus hermanos en la fe. Piensen ahora en el hombre que es elegido cardenal, que luego, en el secreto del cónclave, escucha su nombre pronunciado una y otra vez hasta que el peso de 2/3 de los votos cae sobre él. El hombre que viste de blanco y asume el nombre de un apóstol, de un santo, de un predecesor. La soledad del despacho papal en la noche, con el peso de una decisión que solo podría ser considerada infalible. La oración, el estudio exhaustivo de la Escritura y la tradición, el consejo, a veces contradictorio, de sus hermanos cardenales y teólogos. La conciencia abrumadora de que sus palabras, si se cumplen esas estrictas y raras condiciones, ya no le pertenecen solo a él, sino a la historia de la fe, a la eternidad. Un don, se dice. Sí, pero también una carga que aplastaría a cualquiera que no creyera firmemente, hasta la médula de sus huesos, en esa asistencia divina prometida en el lago de Galilea. Hoy, en un mundo que a menudo se muestra escéptico, incluso cínico, ante cualquier pretensión de verdad absoluta, un mundo fragmentado que valora la opinión individual por encima de la autoridad transmitida, la infalibilidad papal sigue siendo un enigma y para muchos un obstáculo formidable. Para los fieles puede ser una roca de seguridad en un mar tempestuoso. Para los críticos, una piedra de tropiezo, una manifestación de arrogancia institucional.
En el delicado baile del diálogo ecuménico con otras confesiones cristianas, es un punto particularmente sensible, que requiere explicaciones pacientes, distinciones cuidadosas y a menudo una admisión de que las palabras humanas siempre luchan por contener los misterios divinos. Se teme a veces, incluso dentro de la propia Iglesia, una suerte de infalibilidad rastrera, un fenómeno por el cual casi cualquier pronunciamiento papal se tiñe indebidamente de esa aura de certeza última, cuando la realidad teológica es mucho más precisa, mucho más restrictiva. Así, la historia de la infalibilidad papal no es solo la historia de un dogma abstracto. Es la historia de la tensión perenne entre lo divino y lo humano, entre la institución y el individuo que la encarna, entre la necesidad de certeza y el anhelo de libertad. Una institución que, a través de los vaivenes de 2 milenios, de imperios caídos y nuevas eras nacientes, clama poseer una promesa de verdad inerrante en su vértice mismo. Una afirmación audaz, casi increíble en su magnitud, que sigue invitando a la reflexión profunda, a la crítica informada y para millones y millones a lo largo de los siglos, a un acto de fe. Una palabra pronunciada desde la cátedra, con la intención de resonar no solo en las basílicas de mármol, sino en los corazones de los hombres por la eternidad. Y el mundo, creyente o no, sigue escuchando, sigue interpretando, sigue debatiendo. El eco de Pedro, en la voz frágil pero firme de sus sucesores, intentando hablar una palabra de verdad en medio del ruido del tiempo.